Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a el taller de Dante entre el esoterismo, la literatura y la historia. Mi nombre es Denis Rodríguez y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este taller basado en la parte esotérica. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos en la clase pasada, en la sesión pasada. Hablamos de las bases para entender el lenguaje esotérico de Oriente y Occidente, hablamos de la tradición y su parte interna, que es la iniciación, y la parte externa, que es el exoterismo o lo que conocemos en Occidente como la religión. Hablamos también que en la parte interna está vinculada a la alquimia y la alquimia se mueve en tres fases, que son el nigredo, la obra en negro, la obra en blanco y el rubedo. También hablamos del macrocosmos y el microcosmos y de la figura de Dante como miembro de los Fieles del Amor, la organización iniciática Los Fieles del Amor, que está vinculada a las órdenes templarias, órdenes de caballería templaria, que eran monjes, que eran también monjes y al mismo tiempo caballeros. Dijimos también que una de estas órdenes, una de las más conocidas y las más representativas tanto para el mundo de la caballería como para el mundo iniciático, son los Rosacruces. Y hablamos de la vinculación que tienen los Rosacruces con la protección del ente que guarda la tradición, que es conocido como el símbolo del Santo Grial. El Santo Grial, como símbolo, habíamos dicho, hay un mito que habla de que este grial o esta copa fue creada a partir de una esmeralda que sale de la frente de Lucifer, luego de ser expulsado del cielo para ser llamado Satanás. Recordemos que la palabra Lucifer es el primer lucero de la mañana o el que trae la luz, y Satanás es la negación del ser, la negación de Dios en este sentido. Dijimos también que ese recorrido del Santo Grial desde la creación, que es la esmeralda que sale de la frente de Lucifer, hasta los caballeros templarios y su vinculación con José de Arimatea, quien es el dueño del sitio donde se va a festejar la última cena y quien es el que guarda el cáliz con la sangre de Cristo transformada en vino y con las últimas gotas de la sangre de Cristo cuando es crucificado. Este personaje lleva a Inglaterra, y no es exactamente Inglaterra sino a Bretaña, pero la parte francesa de Bretaña, el Santo Grial, y ahí quien se ocupa de este grial es otro mito, que es el mito de el rey Arturo. El rey Arturo se ocupa de proteger el Santo Grial en su reino, en la parte francesa. Es importante recordar que el territorio del rey Arturo se vinculaba entre la parte francesa y la parte de Gran Bretaña, de Inglaterra. Pero su repositorio estaba en Francia. Hoy tocaremos no el personaje de Dante, que como miembro de los Fieles de Amor tenía conocimientos de la parte iniciática, bien sea por lo que había recibido los templarios en las cruzadas, en las cuales se cruzan los conocimientos de Oriente y de Occidente. No es solamente una función de protección que tienen los templarios, sino que también ellos reciben información, conocimientos alquímicos de Occidente para la realización espiritual, y estos quedan en manos de las organizaciones iniciáticas porque las órdenes de caballería desaparecen para construirse lo que se llaman los ejércitos modernos, o las instituciones que conocemos actualmente como ejércitos. Pero estas no tienen nada que ver con lo que pasó en la Edad Media. Bueno, siguiendo entonces, vamos a hablar de la Divina Comedia y vamos a extender la parte esotérica que nos presenta un actor muy conocido en el mundo esotérico y muy serio, muy respetado, como lo es René Guénon.
Entonces, René Guénon tiene libros donde habla de la Divina Comedia enfocado al personaje de Dante, como es el caso del esoterismo de Dante, pero también tiene otros libros como el esoterismo cristiano, los ciclos cósmicos y otros libros que hacen referencia a Dante o a los fieles de amor o a la Divina Comedia como, sobre todo la Divina Comedia, como un camino de realización espiritual en el cual se pasa por las tres fases, el nigredo, el albedo y el rubedo, que son los procesos básicos para la realización espiritual. ¿Okay? Vamos a hablar también de otros libros que se hicieron anterior a la Divina Comedia y posterior a la Divina Comedia, ¿okay? Como son los casos de los libros que mencionamos de René Guénon, donde se hacen ciertos análisis a esta obra maravillosa de la literatura italiana y la literatura universal. ¿Okay? Ok, entonces, bueno, René Guénon es un filósofo, matemático, masón, sufí, iniciado en los misterios del sufismo. ¿Okay? Es un esoterista francés que dejó mucha producción escrita. ¿Okay? Y que, bueno, fallece en Egipto luego de ser iniciado en el sufismo, en los misterios mayores del sufismo, y deja una producción muy grande con respecto a varios temas esotéricos. ¿Okay? Y en muchos de sus libros, o en algunos de sus libros más conocidos, se presenta el personaje de Dante. ¿Okay? También vamos a tocar otros libros que fueron anteriores a la Divina Comedia, como es el caso del Román de la Rose, la Eneida, Parvisal, El viaje nocturno, y un libro que hace San Bernardo para dejar enmarcado cuáles eran los deberes y para elogiar a la nueva caballería, que en ese momento era la caballería de los templarios. Pues. Ok, entonces comenzamos con Guillaume Le Roy, Jean et Jean Meun. Estos dos personajes son súper importantes en el tema del Román de la Rose, porque el Román de la Rose es compuesto por dos partes. Una primera parte escrita por Guillaume y de Roy, y la segunda parte por Jean Meun. Jean Meun o Jean es un personaje que continúa la obra de Guillaume, ¿okay? Porque este relato cuenta un sueño, ¿okay? Alegórico donde ciertas ideas abstractas, facultades morales del hombre y sentimientos son humanizados para representar la historia que vive Guillaume, que es el personaje principal de la obra, y su amor por la rosa. ¿Okay? Entonces hay elementos humanizados como es el amor, como es la riqueza, como es la razón, como es el ocio, ¿okay? Que giran alrededor de un tema universal como lo es el amor. Recordemos que etimológicamente la palabra amor es una palabra formada por el prefijo a, que significa carencia de, y mor, que significa muerte. Entonces, en este sentido, podemos entender que el amor es la ausencia de la muerte o la eternidad. ¿Okay? Pero el amor en la vida real tiene muchos inconvenientes y en el devenir del hombre presenta muchos inconvenientes que lo sabotean, que lo atacan, ¿okay? Y uno de ellos es la razón, el miedo y ciertas facultades, ¿okay? A las que se enfrenta Guillaume en la segunda parte, donde se maneja el tema del amor y la inteligencia. ¿Por qué este tema es importante para Dante o es importante para la Divina Comedia? Bueno, básicamente porque en este tema se inspira Dante para crear una obra llamada Il Fiore, que firma con un seudónimo de Durante Fiorentino. ¿Okay? Este texto que escribe Dante es inspirado en esta obra y tiene que ver con el tema principal de la Divina Comedia, que también es el amor. ¿Okay? El amor en el sentido de eternidad, en el amor en el sentido de sentimiento, en el amor en el sentido del elemento indispensable para la realización espiritual. ¿Okay?
Seguimos con la Eneida. La Eneida es escrita por Virgilio, un personaje que sirve de guía a Dante en su recorrido por el infierno y por el cielo, y por el purgatorio, perdón. Virgilio representa la razón, y la razón puede estar en el infierno y puede estar en el purgatorio, pero no puede estar en el cielo. ¿Por qué Virgilio no puede entrar en el cielo? La razón católica es muy simple. Virgilio no fue bautizado, no tiene acceso al mundo cristiano. Esa es una razón muy válida, ¿ok? Y muy simple también, ¿ok? Pero, por otro lado, hay que decir que si Virgilio representa la razón, ¿okay? En esta historia, la razón es un ente, miren la palabra ratio, que significa separar. Y uno separa para analizar las cosas. En el cielo las cosas no están separadas, todo está unido y por eso se habla del todo. ¿Okay? Esto es muy importante entenderlo, ¿okay? Porque muchas veces las cosas que separamos, que dividimos, que crean multiplicidad y crean confusión. Las cosas cuando las unimos, ¿okay? Se hacen un todo y nos sentimos parte de ella y por eso las amamos también. ¿Okay? En relación a la historia de Virgilio, sabemos que Virgilio conoce los infiernos ya por Ulises o por Orfeo, ¿okay? Y sabe el recorrido de entrada y de salida al cielo, al infierno y al purgatorio. ¿Okay? Entonces, es un guía excelente para Dante y quien le puede mostrar los pasos hacia el infierno y hacia el purgatorio. ¿Okay? Titurel, Parvisal y Titurel es una obra escrita en el siglo XIII, es el caballero Titurel que forma parte de la mesa redonda. Este personaje no es muy mencionado en los filmes o en las historias, muchas que se hacen del rey Arturo, pero es un personaje súper importante para la historia del Graal porque él es protector del Grial y junto al profeta Merlín es quien dirige esa construcción, ¿ok? Para hacer un templo donde va a reposar el cáliz con la sangre de Cristo. ¿Okay? Este templo que construye Titurel, miembro de la mesa redonda, acuérdense que en la clase pasada hablamos que el rey Arturo, que el nombre Arturo significa príncipe de los osos, y el oso es un símbolo clave para hablar del polo o el centro inamovible, ¿okay? Que sería también como el ser, ¿okay? A través del cual, en torno al cual giran las cosas. Entonces, cuando estamos hablando del polo, de algo inamovible, es el centro de todo. ¿Okay? Entonces, es un centro iniciático donde reposa la historia del rey Arturo. ¿Okay? Y esta historia reposa, y este personaje no está por casualidad, está también porque es un protector del Santo Grial. ¿Okay? Importante. ¿Por qué es importante conocer la historia de Titurel? Bueno, la primera parte es importante porque la poesía de un alto grado de los fieles de amor, ¿okay? Viene de una organización iniciática que está vinculada con la caballería del Grial. Eso por un lado. Por otro lado, es importante decir que de esa caballería viene la Maceney, que tiempo más tarde se va a transformar en la francmasonería. Entiéndase como los constructores que tenían libre paso por Europa para construir catedrales. ¿Okay? Importante, estos francmasones son los que se van a convertir después en Inglaterra en la institución que conocemos ahorita como francmasonería, que tiene un carácter especulativo y un carácter operativo. ¿Okay? Es por eso que en el caso de la masonería, el rito escocés, que es uno de los más conocidos, es un rito que se llama escocés antiguo y aceptado. Antiguo porque contiene la tradición antigua de la realización espiritual por el arte de la construcción, y aceptado porque
Existen entes modernos, especulativos, que van más hacia la argumentación, hacia la razón, pero que no tienen un fin más que ese, que es especular, razonar, discernir. No es un fin más enfocado a la realización espiritual, ¿ok? Con técnicas operativas como manejan los que se hacen llamar los antiguos o los maestros hábiles de la masonería, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la vinculación con este texto y la obra de Dante? Bueno, básicamente estamos hablando de la protección del Santo Grial, que es algo que también es una herencia también a los fieles del amor, ¿ok? Y entendiendo el Grial como el depositorio, libro, corazón o copa donde se deposita la influencia espiritual o los conocimientos de la vida iniciática, esto da a Dante el poder para escribir una obra tan majestuosa como la Divina Comedia. ¿Okay? Tenemos también el libro de los de la milicia del templo, ¿ok? O la Oda a la nueva milicia de San Bernardo Claraval, que es una obra escrita por San Bernardo para Hugo Paín, ¿ok? O Hugo Pen. Este personaje, Hugo, es el primer maestro de la Orden del Templo y solicita a San Bernardo hacer esta escritura, ¿ok? Hacer este texto. ¿Y por qué necesitan hacer este texto? Porque recordemos que la Orden Templaria tiene el permiso para matar, cosa que viola uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es no matar. Entonces, San Bernardo argumenta por qué este acto de defensa de matar al enemigo protege a la tradición cristiana, protege a los peregrinos que van en el camino hacia Jerusalén y justifica la existencia de un monje guerrero, ¿ok? Ya, con un permiso para matar, para defender y para proteger, ¿ok? La segunda parte menciona la descripción geográfica de la Tierra Santa y de los lugares sagrados para la cristiandad, ¿ok? Recordemos que la función básica o conocida de las cruzadas era reconquistar la Tierra Santa, ¿ok? Por los cristianos. Ajá. Ok, este viaje que dijimos que este libro que escribe San Bernardo, ok, presenta, como ya lo dijimos, ok, la justificación de la existencia del templario, del monje guerrero, ok, y por qué, y la descripción de la Tierra Santa, y por qué estos elementos son importantes para la obra de Dante, porque seguimos vinculados con las órdenes de caballería, ok, y lo que queda de estas, que es las organizaciones iniciáticas que vamos a conocer posteriormente. ¿Okay? El viaje nocturno de Mohamed o del profeta Mahoma es uno de los textos que tienen cierta semejanza con el infierno de Dante. ¿Okay? Uno está manejado en esfera, otro está manejado en círculos. Dante está manejado en círculos. El profeta Mohamed tiene dos libros, un descenso a los infiernos, un viaje oscuro, y tiene un viaje hacia el cielo también. ¿Okay? ¿Es que Dante copió cosas de este libro? No, la verdad no las copió. Sin embargo, se está reflejando aquí un ente universal que se da en el proceso de realización espiritual, como es el descenso a los infiernos y el ascenso a los cielos. Y vamos a hablar de esto también cuando entremos en la obra de Dante. ¿Okay? Hablemos de los viajes de Dante. Los viajes de Dante, como lo presenta René Guénon, él los titula los viajes extraterrestres. ¿Y por qué los llama los viajes extraterrestres? Bueno, básicamente porque no se hace en el plano terrestre. Él va a un submundo, va al purgatorio y luego sube al paraíso o el cielo. Aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. El inicio y el final. El inicio del viaje de Dante comienza en Semana Santa, ¿ok? El lunes santo después de la resurrección de Cristo, ¿ok?
se puede, por investigaciones que se ha hecho, se dice que esto se da en el equinoccio de primavera, mes de marzo, y con la luna llena. ¿Okay? La luna es un elemento muy particular porque la luna llena tiene un efecto en los hombres, ¿okay? Y en las mareas, en nuestra parte de agua, por eso es que la luna llena altera las mareas y altera a los locos y a ciertas personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque está tocando el elemento agua de cada uno de nosotros, bien sea en la tierra, en el mundo donde vivimos, o bien sea en nuestro cuerpo, ¿ok? Pero la luna llena nos da más claridad en la oscuridad, ¿ok? Y en este primer recorrido que hace Dante hacia los infiernos, ¿okay? y luego hacia los cielos, se van a ver dos cosas. Primero hay que entender una cosa. Para los cristianos el infierno está situado debajo de Jerusalén. Jerusalén significa tierra de paz. Shalom significa paz. Jerusalén es algo que tratan de replicar los cristianos en la Edad Media, específicamente en Francia, con el periodo gótico. La construcción de catedrales no es algo que se da de manera espontánea, es algo que obedece a crear una Jerusalén celeste, terrestre en Europa. Y esa Jerusalén va a estar conformada por catedrales. Y esta Jerusalén va a ser representada bien sea por la Virgen, y por eso existen las catedrales Notre Dame, y también dentro de esta van a estar el Cristo glorioso, ¿okay? El Cristo renacido. ¿Okay? Pero debajo de Jerusalén, que se encuentra el infierno, se encuentra el Cristo doloroso, el Cristo que baja a los infiernos y al tercer día resucita. Dante está entre el cielo y el infierno y desciende al infierno para luego subir al cielo. Y para subir al cielo tiene que subir por el purgatorio. ¿Okay? Como sabemos, el infierno es la primera parte de la Divina Comedia que está compuesta por 34 cantos. ¿Okay? Los otros, el purgatorio y el cielo, tienen 33 cantos. Esto nos va a dar la suma de 100. ¿Okay? Y 100, si lo reducimos numéricamente, nos va a dar 1. Y 1 es la unidad. Entonces, Dante se está moviendo por la unidad en tres grandes esferas. La del infierno, la del purgatorio y la del paraíso. Una cosa muy importante o temas interesantes a recalcar es que para que él salga del infierno, okay, él es guiado por Virgilio, pero para salir del infierno, él tiene que salir con la cabeza en los pies y los pies en el lugar de su cabeza. ¿Okay? Sale al revés. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para salir de ese infierno, ¿okay? Tienes que salir como un demonio, ¿okay? Como una persona que carece de razón, que pone la cabeza que está siempre en el cielo, los pies que están siempre en la tierra. Este es un ser invertido. Y reconociéndose como un ser invertido es que puede salir o entrar en este sitio, ¿okay? Hay un punto clave que pasa en estos tres círculos de el infierno, el purgatorio y el cielo. Es que Dante tiene una visión muy clara hacia su elevación y por eso él habla de, bueno, en el canto 34 finaliza cuando él dice que vuelve a contemplar de nuevo las estrellas. ¿Okay? Las estrellas es símbolo de luz, las estrellas es símbolo de guía en la noche. ¿Okay? De hecho, nunca estamos totalmente en la oscuridad porque las estrellas iluminan nuestra noche. ¿Okay? Y recordemos también que el sol es una estrella. ¿Okay? El purgatorio también tenemos 33 cantos que asemejan también a la edad de Cristo, 33, y a la estrella de 6 puntas que conocemos también como la estrella de David. La estrella de 6 puntas evidentemente
como ustedes la conocen, que es un triángulo con un vértice hacia arriba intersectada por un triángulo con un vértice hacia abajo, que refleja también la unión de los cuatro elementos. ¿Okay? Los triangulares con el vértice hacia arriba, que son fuego y aire, y los triangulares con el vértice hacia abajo, que son agua y tierra. ¿Okay? Todo esto va a formar esta estrella, que es símbolo también del éter. ¿Okay? Aquí tenemos 7 círculos. Estos 7 círculos son los 7 planetas que están en correspondencia con los 7 cielos, que están en correspondencia con las artes liberales, el trivium y el quadrivium. Artes que manejaba muy bien Dante, ¿okay? Como iniciado que era. Esta es una región intermedia y es para muchos una especie de paraíso terrestre. Importante entender que paraísos, la palabra paraíso significa par de isos, par de ríos. Si son un par de ríos, son 4 ríos. ¿Okay? Si vemos también en la Biblia, en Génesis, especifica un poco más cuáles son esos ríos. ¿Okay? En el Purgatorio, en el canto 33, Dante sale volviendo, ¿okay? En busca de las estrellas, puro y dispuesto a alcanzar las estrellas. Él tiene una visión. Su visión no era quedarse en el infierno, su visión no era quedarse en el purgatorio. Su visión era renacer, ¿okay? La resurrección. Pero para resurgir, para tener resurrección, primero hay que morir. ¿Okay? En el paraíso, volvemos otra vez. Tenemos 33 cantos. Aquí tenemos 9 círculos. ¿Okay? Y hay que hablar del número 9. El número 9 en el cielo representa a Beatriz, a la belleza y el amor. ¿Okay? Y uno dirá, bueno, pero es que en el infierno también hay 9 círculos. Sí, hay 9 círculos en oposición a los 9 círculos del cielo. ¿Okay? Este está representado bien sea por el reino mineral o por el reino vegetal. ¿Por qué por el reino mineral? Porque cuando se habla del paraíso, se habla de un jardín. Aquí tenemos el reino vegetal. Cuando se habla de Jerusalén, se habla de la tierra, el reino mineral, que comparte también con el infierno. ¿Okay? En el paraíso vamos a ver una cosa muy interesante, que es lo siguiente. En el canto 33, Dante, ¿okay?, hace una vez más una referencia a las estrellas, diciendo aquel que mueve el sol y las estrellas. Pero en la traducción, en el texto original en italiano, ¿okay?, dice que es el amor que mueve el sol y las estrellas. ¿Okay? Específicamente menciona el amor. ¿Y quién representa el amor, la belleza y el equilibrio? Beatriz, que es quien lo acompaña. ¿Okay? Beatriz, que muchas veces se ve vestida de azul o se ve con los colores de Italia, que son verde, blanco y rojo. Es decir, esperanza, pureza y caridad. ¿Okay? Esto ya lo habíamos mencionado en la otra sesión. Entonces tenemos a 3 guías. Tenemos a Virgilio en la parte inferior intermedia, que representa la razón, la lógica de las cosas. ¿Okay? Pero en el cielo, como estamos hablando de unidad, tenemos a 2 personajes muy particulares. El primero es Beatriz, ¿okay?, que representa la belleza, ¿okay?, que es supuestamente el amor de Dante, aunque muchas dicen que tal vez ellos no se vieron sino 2 veces en la vida. Y el segundo es San Bernardo, ¿okay?, que como dijimos es como el patrono de los templarios, ¿okay?, y que pone en contacto a Dante con la Virgen María. Recordemos que San Bernardo participó en muchas órdenes dedicadas a venerar a la Virgen.
¿Y por qué se venera a la Virgen? Porque la Virgen también, la mujer como tal, es símbolo de belleza, pero también es símbolo de sabiduría. Y esto viene de los griegos, y es por eso que Sofía, ¿ok?, es la sabiduría, y es por eso que existen dioses, por ejemplo, como el caso de Atenea, ¿ok?, o Palas Atenas, que representa también la sabiduría y la inteligencia, ¿ok?, en el combate. De hecho, es una de las que apoya a Ulises en su conquista de Troya, en la Odisea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella conoce todo. Y conoce todo porque está en equilibrio. Y está en equilibrio y esto lo hace ser bella. Y su color, ¿ok?, es el color del cielo, es el azul. Por eso muchas veces ella también está vestida de azul. Esto se refleja también en otras tradiciones. Si vemos, por ejemplo, la tradición hindú, vemos que muchos de sus dioses, su color es azul. ¿Y por qué su color es azul? Porque es el color del cielo. Y uno pudiese decir, pero también es el color del mar. Sí, también es el color del mar. ¿Ok? Del mar azul. ¿Ok? Que también es un reflejo terrestre del cielo. ¿Ok? Sigamos adelante entonces. Aquí vemos una cosa muy importante que tiene que ver con los procesos de muerte y resurrección. Muerte está ligado al descenso, a los infiernos, y resurrección está ligado al ascenso y al cielo. Entonces, estamos hablando del Cristo que muere, crucificado, y el Cristo glorioso. Esto es muy importante entenderlo porque todo iniciado debe, simbólicamente morir para renacer. Matar sus ideas, matar sus estereotipos. No estamos hablando aquí de una agresión o de una violencia. Estamos hablando de devastarse, eliminar lo que no sirve, para dejar salir de nuestro ser lo mejor de nosotros. Esto es muy importante entenderlo. Porque si no sueltas lo que no te sirve, vas a seguir arrastrándolo. Vas a seguir muriendo con eso. Si lo sueltas, renaces. Es por eso que existe el proceso del día y la noche. La noche no es una muerte, es un descanso para comenzar un nuevo día. No es el día eterno. Entonces, veamos aquí una relación que nos presenta también René Guénon y otros autores con respecto a los tres mundos de la Divina Comedia y también a cómo estos tres mundos se relacionan con la francmasonería, con la masonería, con los estados del ser y con los tres gunas hindúes, que son las cualidades fundamentales que se presentan en la manifestación. Entonces, comencemos por el infierno, que es nuestro primer mundo. El infierno es también conocido como el inframundo, está debajo del mundo. Este está representado por 9 cantos, 9 círculos y 34 cantos. Para el mundo masónico, el infierno sería el mundo profano. ¿Qué significa la palabra profano? Significa fuera del templo. Eso es lo que significa profano. Profano significa ni que una persona es maldita, ni es desgraciada. No, está fuera del templo. Pero, bien nos explica René Guénon también que profano es un punto de vista, porque uno no sale de la manifestación y la manifestación es una obra sagrada de Dios. ¿Qué se entiende entonces como mundo profano o percepción profana? La gente que se siente aislada o separada de Dios, que cortó sus vínculos con Dios. En los estados del ser, son los estados inferiores del ser, todos los vinculados con nuestros vicios, con el error, con la ceguera, que no nos permiten ver bien lo que estamos haciendo.
que no nos permiten estar en equilibrio. Y finalmente tenemos una de las cualidades que presenta la tradición hindú fundamentales en la manifestación, es la cualidad de tamas. Tamas es una acción descendente. ¿Okay? Descendente en el plano humano quiere decir que va a guiar o va a estar estimulada por nuestras pasiones, por nuestros placeres corporales. Dormir más, comer más, tener más sexo, poseer las cosas, todo esto. ¿Okay? Por otro lado, subimos al siguiente plano, que es el purgatorio. El purgatorio, como dijimos, tiene 33 cantos y 7 círculos. ¿Cuáles son estos 7 círculos? Los 7 círculos que tienen que ver con los 7 planetas, que también son los días de la semana. Lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, sábado, Saturno y domingo, el Sol. ¿Okay? Es por eso que en inglés el Sol se llama Sunday, el día del Sol. Estas son las pruebas de albedo. ¿Y por qué son las pruebas de albedo? Porque son pruebas de purificación que nos permiten tener nuevos estados de conciencia. Cuando uno llega a niveles altos de conciencia, ¿okay? Y pone en práctica todo lo que se le ha enseñado, va al siguiente círculo, que sería el círculo de rubedo o de perfección. Es importante entender que, como dijimos, las ciencias iniciáticas se mueven bajo dos pilares: el de la ciencia y el de la virtud. Si tenemos ciencia y no tenemos virtud, lo que sucede es que tenemos personas muy inteligentes pero muy macabras. ¿Okay? Tenemos tiranos. Y si tenemos mucha virtud pero poca ciencia, tenemos un sabio perezoso. ¿Okay? Que no le interesa nada. Entonces este tampoco sirve en el camino espiritual. Además que no está representando la virtud de la fuerza para desarrollar la ciencia. ¿Okay? Estos son los estados intermedios del ser en los cuales nos movemos tanto para arriba como para abajo. Si nos enfocamos hacia las virtudes, vamos hacia los estados inferiores. Si nos enfocamos hacia los vicios, estamos hacia los estados inferiores. ¿Okay? Para las tres gunas o cualidades fundamentales de la manifestación, esta sería la guna expansiva, que sería rajas. ¿Okay? Rajas. En el siguiente nivel, que es el paraíso, tenemos igualmente 33 cantos y 9 círculos. ¿Okay? Estos obedecen a las moradas de perfección en la masonería, que serían los grados mayores. ¿Okay? No podemos entrar mucho en detalle, pero digamos que hay unos 3 grados básicos: aprendiz, compañero y maestro, y después llegan otros grados que perfeccionan la maestría. En los estados del ser son los estados superiores del ser, los estados suprahumanos. ¿Okay? Están los estados infrahumanos, están los estados humanos y están los estados suprahumanos. ¿Okay? Esto es muy importante retenerlo. ¿Okay? Porque lo que se busca con los nuevos niveles de conciencia es manejar, ¿okay?, conscientemente los estados suprahumanos. Esto es muy, muy importante. Y tenemos finalmente el sattva, que es la guna hindú que hace referencia a la ascensión. Si uno junta las tres gunas, evidentemente uno va a tener una cruz, va a tener un tamas descendente, va a tener un raja expansivo y un sattva ascendente. ¿Ok? Importante esto también. Ok, entonces dijimos también que en el purgatorio existen 7 círculos ligados a los planetas, los cuales están compuestos por un ternario superior y un cuaternario inferior. ¿Por qué?
porque el cuaternario inferior tiene que ver con las artes ligadas a la matemática en su sentido general. Estas artes son la música, la geometría, la astrología, la aritmética y la aritmética o razón iluminada. ¿Ok? La aritmética es la ciencia de los números están en todo. ¿Ok? Y la palabra matemática, de donde viene también el nombre Mateo, significa ciencia. ¿Okay? Y la ciencia es una búsqueda. ¿Una búsqueda que, para qué? Para liberarnos de nuestros miedos, nuestras supersticiones y nuestros vicios. ¿Okay? Esto es súper importante. Y está un ternario superior, compuesto por la gramática, la dialéctica y la retórica, los cuales nos permitan manejar muy bien nuestra expresión oral o nuestra expresión escrita para comunicar, para convencer, para conmover, ¿okay? De una manera coherente, ordenada. Y ahí importante, una cosa importante que hay que decir es que estas tres ciencias, la ciencia de la comunicación, cambian vidas, pueden destruir una vida o pueden construir una vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el verbo, ¿okay?, del hombre es capaz de generar órdenes que materialicen cosas, buenas o malas. Por eso es que hay que saber hablar. Por eso es que en el campo de la iniciación y de la magia se habla de una mezcla entre este cuaternario superior y la música, y se habla del encantamiento. Encantamiento quiere decir que es encanto, que es cantado, ¿okay? Por eso es que se llama encantamiento. Todo esto, todo este conocimiento, para ascender a cada uno de los cielos o para subir cada uno de los planetas, tiene un trabajo operativo iniciático que muchas personas desconocen y que Dante sí lo conoce, y es lo que permite que él ascienda hacia el cielo. ¿Okay? Estos son los niveles de conciencia que se buscan alcanzar en la masonería. ¿Okay? Porque la masonería es una escuela de misterios menores que en este caso, si lo vemos en el caso de Dante, se mueve en el purgatorio, en el albedo. ¿Okay? Cuando terminan esos casos, esos misterios menores, el paso es directo a los misterios mayores, pero no se puede llegar a los mayores sin los misterios menores. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos como conclusión aquí? Tenemos como conclusión en la obra de Dante que existen muchas obras que sirven de inspiración y que confirman el carácter universal de la obra de Dante. ¿Okay? Hablamos de la importancia de los guías, que son indispensables para el recorrido iniciático. ¿Por qué son importantes para el recorrido iniciático? Bueno, porque ya tienen la experiencia, ¿okay? Y eso es lo que les da la maestría, la experiencia. Eso es lo que le da el arte. Recordemos que arte significa el que maneja con excelencia, el que tiene la disciplina para manejar bien un oficio. Ese es un artista. ¿Okay? Tenemos también que la razón tiene un límite, ¿okay?, y que no puede superar el amor. ¿Okay? Es por eso que existen cosas que no pueden ser explicadas por la lógica o por el amor, pero son evidentes para nuestra alma. ¿Okay? Otra cosa que es importante recalcar es que existe una relación entre los viajes de Dante, los grados masónicos, los estados del ser, las gunas y las cualidades de la creación. En estos viajes dijimos que hay unos guías, uno de los más importantes evidentemente, o tal vez el más importante es Beatriz, porque es el que está en el grado superior del cielo, y San Bernardo, pero sobre todo Beatriz, porque representa el amor, representa los colores de Italia, representa la esperanza, representa la pureza, representa la caridad. ¿Okay? Y este es el fin último del iniciado, volverse uno con el todo en busca del amor o desarrollando la conciencia hacia el amor. ¿Okay?
existe una correspondencia entre los planetas y las artes liberales, como hemos visto. ¿Por qué? Porque en el campo iniciático, el campo donde se mueve Dante, y ese es el recorrido que da él, ¿okay? No se recorre simplemente, ¿okay?, caminando o dejando que pase el tiempo. No, hay una búsqueda exterior e interior. Existen unas artes liberales que nos permiten conocer el exterior y el interior. Existe unas artes liberales en Trivium, como la gramática, la retórica y la lógica, que nos van a enseñar a llegar al corazón de las personas o a desarrollar, en el mayor de los grados, lo que se conoce como el lenguaje de los pájaros o el lenguaje de los ángeles, que lo llegaron a desarrollar los Rosacruces. Este lenguaje permite que tú te puedas comunicar con cualquier persona porque tú eres capaz de escuchar su corazón y lo que dice su corazón, y ella puede hacerlo también contigo. ¿Okay? Entonces, bueno, llegado hasta aquí, ¿okay?, si tienen alguna pregunta sobre el tema, no duden en exponerla, la responderemos con mucho gusto. Y si quieren profundizar sobre otros temas esotéricos del tema de la Divina Comedia, también los podemos conversar. Hay muchos otros temas más, pero son mucho más espesos. Tienen que ver con temas de matemáticas, ciclos cósmicos, ¿okay?, que los pueden ver en el libro del Esoterismo de Dante de René Guénon, ¿okay? Se consiguen muchos ejemplares en PDF o de este tema en PDF escritos por René Guénon en la web, y los invito a que lo lean porque van a conseguir cosas mucho más desarrolladas si les gusta el campo de los ciclos cósmicos o el campo matemático en el que se mueve la Divina Comedia. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo al Instituto Giordano Bruno, a mi colega Juan Rossi, director del Centro Giordano Bruno, y muchas gracias a ustedes por llegar a esta segunda parte. Los invito a continuar con el profesor Rossi, que va a hacer unas exposiciones maravillosas con respecto al campo literario y histórico, que les va a permitir un poquito más desarrollar lo que estamos hablando del campo esotérico. ¿Okay? Pero en un contexto real, en un contexto histórico y literario. ¿Vale? Muchísimas gracias y buena continuación. Hasta luego.